Vamos a comenzar con nuestra discusión de la cinemática, que es la rama de la física que desarrolla modelos matemáticos para describir el movimiento de objetos sin preocuparse por explicarlo. Así que la cinemática lo que se plantea es, independientemente de por qué un objeto se mueve como se mueve, ¿cómo podemos desarrollar funciones matemáticas que capturen la esencia de ese movimiento? Así que ya sea porque el objeto se está moviendo en una línea recta, como un objeto que se está cayendo, o sea un objeto que se está moviendo en una forma oscilatoria, hacia adelante y hacia atrás, o ya sea porque se está moviendo con el movimiento que la Tierra tiene alrededor del Sol, un movimiento elíptico, o aunque sea el movimiento aleatorio de una molécula de gas o de una mosca o cualquier cosa que se mueve así de forma aleatoria. No importa qué tipo de movimiento, las razones del movimiento no nos interesan por el momento, solamente cómo podemos describir con funciones matemáticas ese movimiento. Bien, pues entonces la cinemática utiliza funciones matemáticas para describir el movimiento de un objeto, y eso es precisamente lo que son posición, velocidad y aceleración. Los tres protagonistas de este tema son funciones del tiempo. Por eso es que podemos ver que en posición x de t, velocidad v de t y aceleración a de t, en las tres vemos esa dependencia de t siendo el tiempo. Ahora, coloco posición, velocidad y aceleración con esas flechas para simbolizar el hecho de que estas funciones no son totalmente independientes, sino que hay cierta relación entre ellas, de modo que si conoces una de ellas, con eso puedes obtener las demás. Así que, por ejemplo, si uno conoce la velocidad de una partícula, pues uno puede determinar a partir de ahí su función de posición y su función de aceleración, de una forma que veremos más adelante. Ahora, repasando rapidito el concepto de función de tiempo. Aquí por función estoy haciendo referencia al mismo concepto de función que habrán visto en un curso quizás de álgebra o un curso de precálculo. Es ese concepto donde tenemos una variable independiente y una variable dependiente cuyo valor se determina a partir de la independiente. En nuestro caso, la variable independiente es el tiempo. Así que nosotros tenemos funciones en donde nosotros le decimos un tiempo y la función nos dirá cuál es el valor de la variable que nos interesa a ese tiempo. Podemos representar las funciones de distintas formas. Tenemos la representación en tabla de valores, en donde tenemos los distintos tiempos y la tabla nos dice pues cuál es el valor, por ejemplo, de nuestra función a los 2 segundos, pues sería negativo 2. También tenemos la representación gráfica, en donde colocamos nuestra variable independiente en el eje de X y nuestra variable dependiente en el eje de Y. Y encontrar los valores de la función es tan sencillo como subir aquí y luego encontrar el valor correspondiente en el eje de Y. Pero la representación que más conveniente será para nuestros propósitos aquí en la cinemática es la representación en fórmula, en donde tenemos una fórmula para la variable dependiente en términos de la independiente. Así que si quisiéramos saber cuál es el valor de esta función a los 2 segundos, pues sustituiríamos en la t el valor de 2 y haríamos el cómputo para encontrar el valor de la variable dependiente. Para dar ejemplos rapiditos de funciones de tiempo, son funciones que nos dicen cuál es el valor de una variable de interés al tiempo que a uno le interese el valor de esa variable. Así que si por ejemplo nosotros estamos mirando la variable de dinero en una cuenta a partir del 1 de enero, pues la gráfica nos representa cuál ha sido el dinero de esa cuenta a través del tiempo, ¿verdad? O sea, como podemos ver en la gráfica, al comienzo del año, la cantidad de dinero que había era más alta que el dinero que hubo en febrero, ¿verdad? En febrero la cantidad disminuyó, parece que ahí pues hubo un gasto sustancial. Ahora, luego de febrero, la cantidad aumentó de febrero a marzo, ¿verdad? Podemos ver que en esta región está aumentando, pues porque parece que ahí hubo un ingreso. En el otro ejemplo, donde tenemos el porcentaje de medicina en la sangre a partir de uno ingerirla, pues podemos ver que nuevamente esta curva, esta función nos representa cuánto había de esa medicina en la sangre al comienzo, representado por este punto que está aquí, y cuánto había luego de una hora, que disminuyó,
luego de 2 horas que disminuyó, luego de 3 horas que disminuyó, y así sucesivamente. Y por esa misma línea, la función de posición nos da una cantidad de interés en cualquier momento t, nos dice dónde está localizada la partícula que se está moviendo en cualquier instante. De la misma forma, la función de velocidad también nos da información que nos interesa a cualquier tiempo t, nos dice cuán rápido se está moviendo ese objeto, y no solamente cuán rápido, sino hacia dónde, o sea, nos contiene también esa información acerca de la dirección del movimiento. Similarmente, la función de aceleración nos da cómo está cambiando, ya sea aumentando o disminuyendo, la velocidad de la partícula. Pues ahora que iremos adentrándonos en el estudio de la cinemática, vamos a enfocarnos, hasta de nuevo aviso, en la cinemática en una dimensión, que para nuestros propósitos significa que todo el movimiento se va a dar en una línea recta. Y esto es para distinguirla de cinemática en 2 dimensiones, que veremos más adelante, donde el movimiento se dará en un plano, tanto en el eje de X como en el eje de Y. Pero ahora mismo todo el movimiento se dará exclusivamente en el eje de X. Así que el movimiento de la partícula que nos interesa, que en este caso es la pelota roja que está ahí, pues será o para la derecha o será para la izquierda, pero todo el movimiento se va a dar en esa única dimensión de X. Ahora, quiero mencionar que en sus estudios de la cinemática, y también en este curso, van a ver curvas de la siguiente índole representando el movimiento de una partícula en una dimensión. Y pues quiero hacer hincapié en el hecho de que esta curva que ven aquí no representa la trayectoria que la partícula toma. O sea, el camino que la partícula toma no es esa curva que está ahí. Esa curva, pues, es una curva donde tenemos en el eje de X el tiempo y en el eje de Y la posición. Y pues representa de forma gráfica el movimiento de la partícula. Pero todo el movimiento se está dando en el eje de posición solamente. Es decir, todo el movimiento se está dando en este eje. Así que esta curva, visualmente lo que nos dice es que la partícula comienza aquí, primero sube y luego baja. Y más adelante hablaremos en más detalle sobre cómo se leen estas gráficas. Pero es bien importante recordar que todo el movimiento que se representa en esta gráfica se está dando únicamente a lo largo de esta línea recta.